¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional Prime por las pantallas de Canal 24 Horas y 24horas.cl. Varios temas que vamos a estar tratando en el programa con nuestros invitados, nuestro panel. Uno de ellos, por supuesto, lo que acaba de suceder, la cadena nacional por parte del presidente Gabriel Boric, donde se habla del Ministerio de Seguridad Pública. Comienza el 1 de abril y ya hay ministro, Luis Cordero. Habían incógnitas entre comillas, claro, siempre sonó como un nombre bastante fuerte luego que dejara el Ministerio de Justicia para asumir la Subsecretaría del Interior. Algo fortuito, algo por supuesto que se da por un esquema que nunca se pensó desde el Ejecutivo tras la hoy prisión preventiva de quien fuera subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pero esa es otra historia. Vamos a hablar de la seguridad pública, este ministerio que contempla también las repercusiones políticas que tienen estos nombramientos. Rafael Collado, quien fuera jefe de la división jurídica del Ministerio del Interior, asume como subsecretario de la cartera de seguridad pública y Carolina Leitao se mantiene en su cargo como subsecretaria de Prevención del Delito, pero pasa de Interior a este nuevo ministerio. Uno de los tantos temas que estaremos conversando durante esta noche, también estaremos planteando lo que fue esta polémica en el Senado. Claro, es poco habitual cuando hay cambios en la mesa del Senado ver peleas de tono bastante alto. Finalmente la mesa gana, en este caso por los votos, Manuel José Osandón, el senador que es el nuevo presidente de la sala, pero deja repercusiones. Vamos a estar hablando de cómo queda también Chile Vamos y en un año electoral todo salpica. Estaremos también conversando sobre la gira que está realizando la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yaret Jara, y las críticas de la oposición por los supuestos fines electorales de su despliegue, una acusación que también tuvo declaraciones por parte de las candidaturas presidenciales. Ojo ahí. Ahora, ¿qué piden los pescadores artesanales? ¿Cómo podría afectar a la industria la ley de fraccionamiento que se discute actualmente en el Senado? Vimos una semana marcada lamentablemente por la violencia, bloqueos en los puertos, a los barcos, 3 vehículos de carabineros completamente quemados, 8 funcionarios policiales heridos, manifestaciones, claro, que se fueron a niveles violentos que, por supuesto, nunca tienen una justificación. Para abordar el tema de la ley de fraccionamiento, de qué se trata y cómo podrá de alguna manera satisfacer a los distintos mundos, estaremos conversando con el subsecretario de Pesca, Julio Salas. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, les decía, noticia fresquita, pero vamos de inmediato con nuestro panel. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, siempre un placer, gracias por acompañarnos. No, encantado como siempre, muy buenas noches. Muy buenas noches. Además con Cristian siempre un gusto compartir. Qué bueno eso. Sí. Cristian Aunque sea Valdivieso. colocolino, es bueno compartir. No, pero ¿para qué hablamos de fútbol? No hablemos de fútbol esta semana. Cristian Valdivieso, director de Criteria, siempre bienvenido, Cristian, un gusto. Muy buenas noches, el gusto es mío y como Criteria hacemos estudios, tenemos información, sabemos que la mayoría de este país es colocolina. Es verdad, es verdad. Creo que las audiencias no se van a molestar por la declaración. ¿Nos metemos en ese tema? No, mejor. Dejémoslo para esta semana dejemos fuera el fútbol. Tenemos hartas cosas. Rodrigo, comienzo contigo. Ministerio de Seguridad Pública, se confirma lo que a muchas voces se decía era un paso lógico. Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, ¿qué te parece? Una crónica bien anunciada, así como Gabriel García Márquez, efectivamente. Al final el ministro Cordero se ha transformado en una especie como de comodín del gobierno. Vuelve a ser ministro. Vuelve a ser ministro, en algún efectivamente. Minuto se discutía cómo un ministro pasa, no una degradación, pero sí un cambio evidentemente de ministerio a subsecretario, pero se decía, bueno, vamos viendo. Bueno, vocero de gobierno también en algunas oportunidades. Yo creo que solo desearle suerte, porque él asume probablemente quizá el área más deficitaria que ha tenido este gobierno. Puede ser quizás la economía o el crecimiento económico, pero la seguridad sin duda ha sido el tema que ha sido la mochila de peso que ha tenido este gobierno, que ha tenido más inconvenientes y que tiene la ciudadanía en términos generales disconforme con la gestión del actual gobierno. Por lo tanto, esperar que lo haga bien. Hay gente que no le gusta mucho este concepto de crear nuevos ministerios porque engorda el tamaño del Estado, pero yo creo que en este caso soy más partidario, fíjate, que tener un ministerio encargado netamente del tema del control de la violencia. ¿A ti te parece bien la existencia del Ministerio de Seguridad? A mí me Seguridad? gusta, en términos generales, no me gusta el crecimiento excesivo del Estado, pero creo que, dado la importancia que tiene, la relevancia y lo que está afrontando Chile, el crimen organizado, creo que era una buena decisión. Creo que en esa lógica probablemente sea quizás de las cosas que va a lucir más la candidata del oficialismo, Carolina Toá. Ella fue una de las que
promotoras de candidata este del programa. oficialismo, pero nos adelantamos. Ah, bueno. esto es la más Aspirante, probable. ella La se más define como probable. aspirante a candidata. La más probable candidata del oficialismo, y ella va a sacar seguramente lustre a este hecho, porque sin duda da en la debilidad más dura que tiene el gobierno y en la sensibilidad más importante para los ciudadanos. Dame un segundo, quiero pasar contigo, Cristian, porque vamos a ir a La Moneda también. Ahí está la noticia viva. ¿Qué te parece, Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública? Pasa de subsecretaría a este nuevo cargo. No, me parece que Luis Cordero es una persona que ha dado ya varios argumentos para decir que es un hombre de Estado, un hombre que está al servicio de lo que el gobierno en este momento le demande, y creo que es uno de los grandes activos que tiene el gobierno. Llegó a salvar al Ministerio de Justicia en un momento muy complejo, ¿se acuerdan? Después de los indultos y de todo lo que ello significó, claro. Ordenó al gobierno, enfrentó el caso Democracia Viva. Se le catalogó como el abogado del gobierno. Se transformó en una especie de vocero legislativo o, no sé, o judicial del gobierno, pero además con mucho desplante, con mucho aplomo y con muchas distinciones. Yo creo que Cordero transmite seguridad y de hecho en algún minuto, cuando tambaleó la ministra Toá a propósito del caso Monsalve, en ese minuto se veía como el sucesor natural de ella eventualmente. Luego la ministra Toá sortea el momento, se empodera, vuelve a la escena y era evidente que iba a ser el ministro de Seguridad. Ahora, el Ministerio de Seguridad es un ministerio que viene empujándose hace muchos gobiernos, hace mucho tiempo. Lo decía el presidente Boric en la cadena nacional hace décadas. Exacto. Por lo menos 18 años. Por lo tanto, no es aquí esto un objetivo o un interés de este gobierno en particular o de algunos grupos, sino que es algo que... Ahora, sí lo puede plantear como un legado. Bueno, sin duda es parte del legado del gobierno. Ahora, yo tengo la impresión de que estos ministerios son relevantes, simbólicamente importantes, pero se va a ver en función de sus actos y de si efectivamente empieza a cumplir con el objetivo que se ha planteado, si la ciudadanía valora profundamente esto. O sea, yo creo que esto se va a valorar en el tiempo, si efectivamente logra producir una suerte de un punto de inflexión. Vamos al Palacio de la Moneda, ¿les parece? Porque, claro, ya la cadena nacional se confirma a Luis Cordero. Obviamente hay mucha información con respecto al Ministerio de Seguridad, conociendo cuál es el aspecto técnico, práctico en términos de la prevención del delito y otras funciones. Marián Basso, muy buenas noches. Y aquí la pregunta, porque entiendo que el nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, de hecho, está en La Moneda. ¿Es así? ¿Hablaría en los próximos minutos? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Sí, hoy día en la tarde le preguntábamos a Luis Cordero respecto de cómo se veía como nuevo ministro de Seguridad, el primero en la historia de nuestro país. Y él decía, los papelitos primero, rememorando esa icónica frase cuando asume el Ministerio de Justicia y estaba en boga todo lo que era esta polémica por los indultos. Bueno, los papelitos ya están sobre la mesa y finalmente se transforma en el primer ministro de la cartera de seguridad. Él vio toda la cadena, los 7 minutos con 45 segundos de esta cadena del presidente de la República acá en su oficina, donde estamos en la subsecretaría del Interior, y se espera que los próximos minutos salga para retirarse hacia su domicilio, y esperamos también ahí tener las primeras declaraciones de Luis Cordero como el primer ministro de Seguridad. Lo decía el presidente de la República, ustedes también lo comentaban ahí en estudio, es una ley que se estaba trabajando ya hace varios años, 18 años, por distintos gobiernos, y que finalmente sale a la luz con este ministro que, lo decía el presidente, su capacidad técnica, también su capacidad como persona, van a ser garante de que va a ser una buena persona para dirigir un ministerio de seguridad que va a ser sumamente exigido por las labores que tiene, ¿no es cierto? Porque además está al mando de lo que son las policías u otras instituciones sumamente importantes, de también elaborar una política nacional de seguridad como mayores desafíos del Ejecutivo en su último año de gobierno. Así que son varias las tareas que tiene el nuevo ministro y que va a estar acompañado, ya lo decía el presidente, de dos subsecretarios que tiene esta cartera. Uno que es el subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, que se desempeñaba como jefe jurídico del Ministerio del Interior y que también estaba a cargo de desarrollar esta política durante todo este periodo. Y también lo va a acompañar entonces Carolina Toá, que sale desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, que estaba en el Ministerio del Interior, para pasar a este Ministerio de Seguridad. Víctor Ramos quedará como subsecretario del Interior en el cargo que estaba ocupando Luis Cordero.
Víctor Ramos, recordemos, ¿no es cierto?, que él fue encargado del Plan Buen Vivir, también encargado del plan de entendimiento por la Araucanía, ¿no es cierto?, entre los años 2023 y 2025, claro, el de la comisión, y él va a ser entonces quien va a reemplazar a Luis Cordero en este puesto. Pero estamos esperando esas primeras palabras, cuáles van a ser sus primeras medidas. Recordemos que el Ministerio de Seguridad también va a estar ubicado en otra locación, acá fuera del Palacio de la Moneda. El ministro Cordero ya no va a estar en las dependencias de la Casa de Gobierno y este ministerio va a entrar en vigencia el próximo 1 de abril, el próximo martes, ¿no es cierto?, en plenas labores, así que hay que ver cómo va a ser ese cambio que se va a hacer en cuanto a llegar a este nuevo ministerio con los subsecretarios, pero también dejar la subsecretaría del Interior, que ahora va a tener un cargo sumamente político, de coordinador, ¿no es cierto?, que recordemos que antes el ministro del Interior, que en este caso es Álvaro Elizalde, tenía dos tareas. Primero, la coordinación política como jefe de gabinete, coordinar a todos los partidos respecto de ciertas posturas, a los ministros también, pero además estaba a cargo de las tareas en seguridad. Ahora todo lo que tiene que ver con seguridad se pasa a este nuevo ministerio y la parte del Ministerio de Interior va a quedar como coordinación política, y esa es la labor que va a tener estrechamente que cumplir el subsecretario entonces Víctor Ramos conjunto el ministro Álvaro Elizalde. Esas van a ser sus labores, mientras que entonces este nuevo ministro va a estar dedicado a todo lo que es la materia de seguridad. Así que vamos a estar esperando, estamos afuera acá de la subsecretaría del Interior esperando que salga el nuevo ministro Luis Cordero de este Ministerio de Seguridad para dar sus primeras declaraciones, ¿no es cierto?, como el primer ministro de esta cartera en la historia de nuestro país. Bien, volvemos contigo en los próximos minutos, Marian Basso, desde el Palacio de la Moneda, cuando estén las declaraciones del nuevo ministro del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, Luis Cordero. Muchas gracias, Mari. Así es. En unos segundos. No hay que asustar al PP, A ver. Es Carolina Leitao. No Toá. Toá sigue en campaña. Toá sigue en campaña. Vamos a estar hablando en unos segundos de esto, pero déjame cerrar el tema del Ministerio de Seguridad Pública, porque es bien relevante esto, ¿ah? Luis Cordero de ministro, Rafael Collado, quien era jefe de la división jurídica, o sea, ya hay una cercanía de varios meses con quien va a ser su superior en este caso. Uno lo pensaría así. Y Carolina Leitao, que 4 o 5 meses, 6 meses yo creo, ya estaba desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahora, le hago la pregunta a los dos. Comienzo contigo, Cristian. ¿Cómo queda el Ministerio del Interior? Que en algún minuto fue una gran discusión durante el trámite legislativo para crear el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, de alguna manera el Ministerio del Interior hoy día va a quedar como el vicepresidente en ejercicio de la República y por lo tanto le va a caber una pega bastante más política y de coordinación que no es nada baladía. Hoy día con los niveles de descolaje y de dificultad que hay para mantener afiatadas las coaliciones, creo que el Ministerio del Interior va a ser un ministerio muy político, un ministerio encargado de mantener el orden dentro de los gobiernos que haya, y el rol va a ser juzgado, creo yo, en función de hasta dónde la coalición de gobierno se alinea, se ordena y tiene una perspectiva de proyecto colectivo y conjunto, y en ese sentido materializa sus votaciones. O sea, va a tener un rol de mucha coordinación, y creo que esos ministros del Interior en el futuro van a surgir o van a caer en la medida que sean o no capaces de sostener, ¿verdad?, a la coalición que está gobernando, porque el descolaje hoy día es una tendencia que viene dada porque hay una naturaleza humana en el descolaje, pero además los incentivos están dados para eso, porque el sistema por el fraccionamiento del sistema. El sistema incentiva más que lo permite. Exactamente. La pregunta va a ser cómo queda la Secretaría General de la Presidencia. Ese va a ser quizá el conflicto, porque justamente el Ministerio del Interior, tengo la impresión que va a asumir muchos roles más políticos, como dice Cristian acá. No es por nada que el hoy ministro del Interior es quien fuera ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Y fue presidente del Senado en su minuto, por lo tanto. Bueno, y tanto otros cargos. Y en un segundo quizás más aspecto a alguien que es mucho más técnico como la ministra Lobo. Entonces, la pregunta es cómo se va a fusionar o cómo va a cuajar esta estructura entre Interior y se expresa técnicamente en la relación política y también con el Congreso, porque justamente hoy en día la relación con el Congreso la tiene la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, eso yo creo que va a ser un poquito más complicado para ir articulando las piezas. Creo que se ha ido reduciendo un poco también este ministerio, le han ido quitando unidades de estudio justamente para traspasarla a Interior. Entonces, ahí yo creo que va a haber una transición que va a ser un poquito más complicada. Los roles entre ambos ministerios y su relación con el actual Congreso. Bueno, ahora, puede ser que también, que haya fusión de algunos ministerios también, porque es decir, aquí la idea no es que sigan creciendo ministerios como callampa en función de cada problema que haya, sino que los ministerios tengan relevancia según en los momentos políticos y sociales que va viviendo el país. Entonces, posiblemente un ministro
secretario general de la presidencia va a tener mucho menos relevancia, o su rol va a ser bastante menos importante en la medida que haya un ministro del Interior con capacidad y con un foco en ordenar a la coalición y también buscar los votos en el Congreso. Entonces, a lo mejor puede tener rango de subsecretaría, a lo mejor se puede fusionar con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, claro, porque también sabemos que tenemos un gran problema con el crecimiento inorgánico del Estado. Te interrumpo, perdona. Vamos al Palacio de la Moneda, imagen en vivo. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ante los medios, ya con los papelitos, ¿o no, María Paso? No habíamos visto nunca. Sí, ahí lo estamos instalando. El ministro Luis Cordero, quien llegará a este Espérame gobierno. un poco que vamos en vivo. Un segundito. ¿Aló? Sí, ahí está Marian probando ahí lo técnico, a la espera entonces de las declaraciones. Quien fuera ministro de Justicia, quien fuera hasta hace unos minutos solamente subsecretario del Interior y hoy ocupa como primera autoridad del nuevo Ministerio de Seguridad Pública que inicia sus funciones el 1 de abril, ya confirmado por el presidente de la República, Gabriel Boric, en la cadena nacional que escuchamos hace unos segundos. Marian. Estamos en vivo con el nuevo ministro del Ministerio de Seguridad. Ministro, ya nos decía los papelitos primero, ya están los papelitos. ¿Qué le parece, no es cierto, asumir este desafío y también cuáles van a ser sus primeras tareas? Bueno, yo mañana tengo una reunión temprana con el presidente de la República. Ustedes han escuchado las palabras de él y el recuento que ha hecho de las iniciativas, el esfuerzo y las acciones que ha ejecutado el gobierno en materia de seguridad pública. El presidente además creó un aspecto clave que destacó que buena parte de esta agenda ha sido posible en la medida que existía un amplio acuerdo también en el Congreso. Para mí, como han sido los dos cargos previos que asumí, primero como ministro de Justicia y como subsecretario del Interior, es un honor nuevamente servir al país en un cargo de estas características. Y yo sigo creyendo en Chile y sus instituciones republicanas, así que yo he hablado con el presidente, mañana vamos a hablar en detalle en la reunión que tengo yo con él en la mañana respecto de este nuevo encargo que me ha formulado, así que yo muy agradecido por esa confianza. ¿Cuál es el sello que le va a dar a su gestión como primer ministro de Seguridad del país? Mire, hay una paradoja que es bien relevante. El éxito de las reformas institucionales en general, el 50% está en las leyes que las aprueban y el 50% está asociado a la implementación. La agenda de seguridad es una agenda muy relevante para el país y el esfuerzo de esta primera fase es instalar a la seguridad pública como una política permanente del Estado y no simplemente absorbida por la contingencia. Y por lo tanto, el esfuerzo que ha pedido el presidente y que está empañado el gobierno es realizar esta etapa de implementación de modo que el país esté dotado no solo de una institucionalidad. Yo he hablado con ustedes en otro momento, el gran desafío que Chile tiene hacia adelante después de la abrumadora cantidad de leyes que se han dictado, la gestión pública en materia de seguridad. Eso se trabaja conjuntamente no solo con las policías, se trabaja también con los municipios, con el conjunto de servicios públicos que tienen incidencia en materia de seguridad, como Gendarmería, los reguladores financieros que cumplen un rol muy relevante, la Comisión de Mercados Financieros, la UAF, el presidente se ha referido a ellos hoy día en su cadena. Así que ese aspecto que yo creo que es necesario no confundir es clave para poder sostener la política pública a largo plazo en materia de seguridad. Evidentemente todos los ministerios tienen exigencias, pero a usted se le va a exigir el doble de inmediato. Viene la Subsecretaría del Interior, asume un ministerio nuevo, al cual se le ha dado mucha publicidad también por las metas que podría llegar a cumplir. Y le pregunto por la exigencia porque el día de hoy José Antonio Kast dijo que la crisis de seguridad no se va a resolver nombrando un ministro que además no tiene ninguna experiencia ni calificación para el cargo. ¿Cómo se toma usted estas palabras efectivamente a raíz de su nuevo cargo? Las personas tienen derecho a la libertad de expresión. Yo he asumido 2 cargos en condiciones que son públicamente conocidas. El desempeño mío está a la vista. Las personas podrán tener la opinión que consideren. Yo tengo un mandato que me ha pedido el presidente, hay un mandato legal y el objetivo central es que las instituciones del Estado trabajan para el país y no para personas en particular. ¿Pero siente que va a tener una exigencia quizás mayor por lo que significa el Ministerio de Seguridad? Mire, asumí el Ministerio de Justicia en un contexto determinado y la Subsecretaría del Interior en otro. Para mí este es un privilegio y cualquier ministro o ministra que está de Estado está siempre sometido a una exigencia adicional. Listo.
Las primeras palabras entonces del nuevo ministro del Ministerio de Seguridad, y ahí hay un punto muy importante que decía Luis Cordero, ¿no es cierto? Asumió los cargos en los que estuvo en momentos muy complejos, asumió el Ministerio de Justicia cuando estaba la polémica, el cuestionamiento por los indultos entregados, asumió también la subsecretaría del Interior tras la salida de Manuel Monsalve, y ahora finalmente asuma este nuevo Ministerio de Seguridad. Decía que la exigencia siempre va a ser alta y que sus cartas, sus títulos, ¿no es cierto?, están a la vista y hay que entonces juzgarlo por el desempeño que va a tener de aquí en adelante en esta tarea que va a ser bastante exigida para sacar adelante las metas en materia de seguridad que tiene este gobierno. Bueno, en paso con las primeras declaraciones del nuevo y primer ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Mari, muchísimas gracias. Buenas noches, que estés bien. Muy bueno. Vemos, chao. Bueno, un tema obviamente que vamos a seguir de tomo a lomo mañana, reunión con el presidente, decía el ministro Luis Cordero, ya con los papelitos en mano, habrá que ver si le pasan carpeta a otros, pero evidentemente ha estado también dentro de lo que fue. Le pasaban pendrive. Le pasaban pendrive. En los tiempos que se pasaban pendrive, se dejaron las carpetas, ¿se acuerdan? Ahora, dime. No, personalmente se agradece lo escueto y lo institucional que fue el ministro, es decir, un ministro que asume y recibe una cartera recién formada, claro, sin grandes promesas, sin grandilocuencia. Recién formada, eso es importante. Vamos a hacer la pega, vamos a hacer la pega y júgueme por mis actos, pero no excesivas promesas. Entonces se agradece un tono institucional, respetuoso, ponderado y además conciso. Conciso y preciso. Vayamos a otro tema, tiene que ver con el gobierno evidentemente, pero ya en el ámbito que nos compete este 2025. Elecciones, candidaturas, candidatos, candidatas, definiciones de los partidos. Y el día de hoy, y entiendo que tenemos las declaraciones, vamos a escuchar primero lo que dijo la candidata Evelyn Matei y la ministra vocera subrogante con respecto a la figura de la ministra del Trabajo y Previsión Social. Janet Jara está en visita a distintos puntos del país para hablar, para informar sobre la reforma previsional. Escuchemos y volvemos a comentar. ¿Corresponde que ella siga en el ministerio? Es bastante obvio que si ella tuviera algún mínimo de decencia, debiera haber renunciado, ¿no? A ver, la ministra Jara está enfocada en su tarea, la ministra del Trabajo está implementando una reforma que es fundamental para los chilenos y chilenas. El resto y la oposición, al parecer, nuevamente embarcados en discusiones y en peleas que claramente nos hacen ver algo que hemos dicho. No tienen la capacidad de proponer o de hacer una propuesta de gobernabilidad para el país. Ahí tenemos los dos lados. También habló el candidato José Antonio Kast del Partido Republicano, Vlado Mirosevic. De alguna manera una crítica a la figura de Janet Jara por, voy a poner lo que es la crítica misma, aprovechar el minuto de la reforma previsional para hacer campaña. Y un punto con lo que dice Rodrigo, comienzo contigo, Evelyn Matei. Si tuviera la mínima decencia. O sea, en tiempo de elecciones, claro, pero aquí se pasó dos pueblos, ¿no? Bueno, sabemos que la candidata de Chile Vamos tiene esa característica, es muy franca y a veces, nos gusta o no, dice las cosas al buen chileno y a veces más dura de lo que a uno le gustaría escuchar en política, pero no hablar de decencia, pero sí, me voy a colgar de la frase que dijo Cristian. Si actuase republicanamente, ella debiese cumplir un rol de ministra y no de candidata. Yo he visto varias intervenciones de la ministra Jara, no hablando de la reforma de pensiones, no explicando las modificaciones, sino que interpelando a la candidata Matei e interpelando también a Carolina Toá. El otro día también se enfrascó una discusión con ella, aprovechando justamente la tribuna, los micrófonos que le da la reforma previsional. Por lo tanto, cuando tú tienes a una ministra de Estado interpelando a otros candidatos presidenciales, está dejando el rol de ministro, que es el encargado de llevar la directriz, el gobierno, la administración de una cartera que es muy relevante con una reforma, y da la sensación de que utilizando ese mecanismo también está jugando a ser candidata presidencial. Por lo tanto, no sé si decencia, pero sí debiese ser actuar más republicana en su rol de ministra y concentrarse en la función que tiene ella. ¿Tú crees que falta la presidencia, este concepto que suena con más fuerza en época de elecciones? Esperaría un rol más prudente a algún ministro de Estado que tiene posibilidad de ser candidato presidencial. Prudencia. Cristian Valdivieso. Sí, comparto. Ahora, efectivamente, a ver, creo que no sé si es un problema de decencia y es la palabra necesariamente, pero sí es cierto que el gobierno ha sido muy ácido, muy crítico y muy duro con la candidata Evelyn Matei y por lo tanto de alguna manera la ha llamado a plantear sus puntos. Además la candidata Matei es candidata,
en los hechos y por lo tanto precandidata formal. De 3 partidos, de Chile Vamos en su conjunto, y la ministra Jara no es candidata, pero es ministra y aparentemente es precandidata. Yo creo que ahí hay una suerte de complejidad o de dificultad que se debiera resolver en el corto plazo, porque evidentemente la ministra Jara hoy día es la carta más probable del Partido Comunista y no se ha lanzado al ruedo presidencial porque el Partido Comunista está enredado en temas internos, pero está cruzando, ¿verdad?, un poquitito la frontera entre la labor de ministra y la labor de candidata, y eso es un problema también para el gobierno, un problema para el gobierno porque finalmente el gobierno tiene que abrochar bien la reforma previsional, tiene que explicarla bien, tiene que contarla, tiene que implementarla. Entonces, en la medida que la ciudadanía vea a la ministra que debiera estar a cargo de esto, más bien preocupada de una campaña política, tensionándose políticamente con la oposición, pierde fuerza. Ahora, pero dame un segundo. El mismo legado que parte, la reforma que parte el legado del gobierno. Pero en esa lógica, de hecho, durante la semana, la ministra Jara decía en una entrevista, desgraciadamente no recuerdo, creo que aquí fue, de hecho, decía la siguiente frase: bueno, si yo no informara sobre la reforma previsional, me estarían criticando igual como si yo estoy hablando sobre la reforma previsional. Ahora, el tema es que ustedes dicen no se está enfocando en sus declaraciones en la reforma previsional, sino finalmente en candidatura. Pero qué difícil, y lo pongo también en ese caso, que cuando tú ni siquiera eres formalmente o casi formal candidata presidencial o precandidata presidencial, no te dejen hacer tu trabajo de ministra. Claro. Lo pongo en las cartas sobre la mesa. Sí, digamos. pero otro día, por ejemplo, se enfrascó una discusión, y no tengo idea por qué. Recordemos que Carolina Toá criticó la posibilidad de que Daniel Jadue sea candidato presidencial del Partido Comunista. Por la visión con respecto a Venezuela, que le incomodaba una primaria con él. Y ella utilizó una tribuna, no me acuerdo si fue en La Moneda o iniciando esta gira a lo largo de todo Chile para difundir las ideas de la reforma de pensiones, para responderle a ella, que ella no se podía meter con la realidad del Partido Comunista. Entonces, sí. Ahí habló como militante del partido. Ahí actuó como precandidata o defendiendo la idea del partido. Entonces, eso te digo yo, ese juego, ese límite en que ella lo ha traspasado otras veces, hace justamente que, por lo menos desde mi perspectiva, sea poco prudente en el fondo el actuar que está teniendo la ministra Jara, aprovechando sin duda una tribuna, ella tiene los méritos, llevó la discusión adelante, pero debe saber distinguir el rol de ministra o definir si ser candidata y mañana presentar la renuncia como ministra y ser la candidata del Partido Comunista. Ahora, pero no lo puede definir ella, lo tiene que definir el comité central del Partido Comunista. Y en eso, y todo lo que tú decías, Cristian, complica al gobierno, tú decías, pero complica a la propia ministra Jara, ¿no? Y depende finalmente, y la pelota está en la cancha del PC, el Partido Comunista. Escuchamos durante el día a Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política, y decía, basta de tantos nombres de candidatos, aquí está Yanit Jara, está Bárbara Figueroa, Carmen Hertz, Daniel Jadue, decía, candidatos tenemos, pero estamos en el tema del programa primero. Mira, durante mucho tiempo se especuló que la entonces ministra Carolina Toá se iba a lanzar una candidatura presidencial. Pero en algún momento ya fue evidente que ella tenía que tomar una decisión y ella misma dijo, pronto tendremos noticias. Ahí las especulaciones ya fueron tantas que la misma ministra Toá dijo, me tengo que salir, porque claramente hubo una incompatibilidad entre su rol de ministra y el rol que ella podía tener como candidata, porque los medios, porque las conversaciones, porque la opinión pública... Al mismo tiempo se da la posibilidad de Michelle Bachelet tener una tercera carrera. Bueno, pero ella dijo, voy a salir, y salió. O sea, fue muy corto el tiempo entre que claramente ella iba a tomar una decisión y que tomó la decisión. Nosotros vemos que la ministra Jara ya lleva 2 semanas donde el Partido Comunista iba a tomar una decisión respecto a quién es su candidato en la reunión del Comité Central la semana anterior, después vino la semana recién pasada y tampoco resultó. Entonces ya va un buen tiempo donde la ministra Jara además está teniendo que darle señales al Partido Comunista de compromiso con el PC y de alguna manera mostrando credenciales como precandidata del partido para que el partido la nombre. Entonces yo creo que hay una suerte de incompatibilidad que termina afectando al gobierno, insisto, porque ¿de qué habla o qué mira la opinión pública respecto de la reforma previsional? Mira cómo el gobierno está implementando, cómo está asentando la reforma para que efectivamente entre en régimen, o mira a la ministra que está más preocupada de la elección presidencial. Pero en el caso súper importante el contraste de Cristian, porque efectivamente ni siquiera ha sido nominada por el partido todavía, porque faltan las instancias partidarias para Carolina Toá, y ella decidió, antes incluso que Michelle Bachelet anunciara su renuncia, a lo mejor nunca estuvo arriba, no sabemos, a esta tercera incursión presidencial, ella decidió dar un paso al costado del gobierno justamente para evitar este conflicto, esta dualidad que podía tener la complicación de ser candidata, que estar todo el día respondiendo para la gestión del gobierno. La ministra, entonces, hay una diferencia de experiencia también política. Pero en ese entonces la ministra Toá tenía una frase que era bien cierta.
que si quisiera ella haber hecho candidatura siendo ministra del Interior y Seguridad Pública, cuando lo que más se critica al gobierno es la seguridad o inseguridad, no tiene mucha lógica. Distinto a lo que puede pasar con la ministra Jara cuando ya hay una reforma previsional que demoró décadas, digamos, en discutirse. Pero perfectamente pudo esperar el día de hoy. La creación del Ministerio de Seguridad, Carolina Toá fue una de las que lo impulsó, fue la ministra que... Podrían esperado como legado suyo, digamos. Pero hay una diferencia entre ambas. Además, mire, yo creo que, primero creo que Janet Jara sería una gran candidata, la mejor candidata creo yo que tiene el Partido Comunista, y efectivamente podría ser una candidata que compita 1 a 1 con Carolina Toá en una eventual primaria. Segundo, si ella estuviera dedicada a implementar y a bajar la reforma de pensiones, podríamos criticarla respecto a que está haciendo campaña, pero estaría cumpliendo su pega. Si aquí el tema, creo yo, cuando se complica, es cuando durante una semana o en el plazo de una semana, primero se confronta con Carolina Toá, que es su eventual rival en una primaria, y después se confronta con Evelyn Matei, que es la candidata de un sector de la oposición. Entonces, es ahí donde, creo yo, se enreda el problema. Si ella estuviera sacándole lustre a la reforma previsional, algunos se podrían molestar en la oposición, pero ella estaría en todo su derecho. Si el tema es que hoy día tiene que implementar esa reforma y eso sería naturalmente parte de su pega. El punto es que creo que se empieza a enredar y a entrabar con el rollo que tiene con el Partido Comunista, y ahí se genera una suerte de incompatibilidad. Ahora, se enreda el gobierno y le hago la pregunta a los dos. Desde el punto de vista práctico, por lo que tiene que ser la difusión, información sobre la reforma previsional, pero también, ya hago la hipótesis, en términos de que hay dos situaciones de una ex ministra hoy, una ministra actualmente, una aspirante a ser candidata del PPD, que sabemos que va a ser así, una ministra que todavía no sabe si va a ser candidata o no, que se discute, pero va a tener que elegir entre dos eventualmente exministras. Estoy hablando del presidente Boric. En algún minuto se le preguntó, bueno, y Carolina Toá es su candidata, el gobierno no va a tener candidata, y finalmente va a apoyar evidentemente como oficialismo a quien gane una primaria abierta, ampliada. Al revés, creo que es una buena noticia para el gobierno que de su gente, los que gobernaron con el presidente, tengan los candidatos. El problema hace 2 meses atrás que no había nadie que lograse El problema es que desde el Frente Amplio, que es la raíz primaria, digamos, el problema es que el partido del presidente de la República no tiene candidato, que quizás eso es una debilidad, parte de quizás de la poca preparación que tiene ese partido para ir habiendo preparado a alguien para justamente enfrentar este momento, pero que tenga 2 ministras de Estado da una señal, dentro de mi perspectiva, que es más positiva para el gobierno, pero mientras no tenga el Frente Amplio es un problema del partido gobernante, efectivamente, y eso muestra sin duda una debilidad de esta coalición. ¿Cristian? Sí. Sí, y además yo le agregaría el siguiente pelo a la sopa, y es que hoy día el gobierno tiene una base electoral del 25-30%, que muy fiel. Es importante, es muy fiel, pero al mismo tiempo no es suficiente para ganar una elección. Entonces, tú necesitas construir, digámoslo en términos científicos, tú necesitas muscular a tus candidatos en una primaria que sea abierta, competitiva, potente. ¿Te fijas? Que no sea una primaria de cartón. Y en la medida que esa primaria se empieza a enredar porque no hay candidato en el Frente Amplio, es decir, no tenemos un candidato y si ponemos a alguien va a ser alguien como para cumplir. Que es bien anecdótico que el partido del presidente o presidente en ejercicio no tenga un candidato que sea el sucesor o sucesor. Y que tampoco muestre la ambición de tenerlo o una competencia interna más allá de los números. Segundo, que el Partido Comunista esté enredado entre que sí, que no, que Daniel Jadwe, pero podría ser este, podría ser lo otro. Todo esto va de alguna manera desaliñando lo que en algún minuto se suponía iba a ser el gran plato para poder muscular al mundo de la izquierda y la centroizquierda, que era una primaria potente. Yo hace un mes atrás decía, puede ser que esta primaria sea interesante, con Tomás Bodano, Carolina Toá, con Janet Jara, 4 o 5 candidatos, una primaria convocante, y que incluso deje, como dicen en la épica, placé al mundo de la oposición, que no quiere tener primaria, que está entero dividido y que tenga una primaria muy convocante. Eso podía cambiar el escenario. Pero lo que está pasando ahora... Tú ya no lo ves ahora. Es que dime tú dónde están los candidatos del Frente Amplio para efectivamente hacer una primaria competitiva, dónde está el Partido Comunista comprometido detrás de una candidata. Ahora se abre la posibilidad en la izquierda de 2 primarias. Bueno, es que imagínate lo que significa lo que eso. plantea Alberto Undurraga, presidente de la te aparece la posibilidad de 2 primarias, te aparece un Marco Enrique que dice que sí, pero que no, y que quiere ir directo a la primera vuelta. Todo eso también va enredando el escenario en el oficialismo. Y las primarias, por mucho que quede algo para que se inscriban, son en abril. Y les cuento que en la noche del 27 de marzo, por lo tanto ya estamos a 28, queda poquito tiempo. Oye, déjame unos minutos para pasar a otro tema también. ¿Cómo está la oposición también? Escuchamos a la candidata Matei, está Johannes Kaiser, Kast,
Habrá que ver si se van sumando otros. No, tú dices uno de los 111 que están inscritos para ser candidatos. Sí, pues. Yo creo que nunca la oposición, y creo una diferencia interesante, de un gobierno... Estaban bajando a Johannes Kaiser, lo estaban bajando en las redes sociales, lo descartó completamente porque había una negociación parlamentaria ahí con el Partido Parece Nacional. que alguien del Partido Republicano se fue de tarro más allá de lo que correspondía, porque claramente esa nota que comenta fue del Partido Republicano, que estaban negociando con ellos y que era una posibilidad que se bajara. Yo veo poco probable que alguien que esté en segundo lugar en una encuesta presidencial tenga posibilidades de bajarse, salvo que él esté pensando quizás en otra elección y quiera más, y sabiendo que la distancia que tiene con Evelyn Matei puede ser inalcanzable, a él le resulta más atractivo competir en el Senado, en la Cámara de Diputados, para mantenerse vigente en un proyecto político que está surgiendo. El Partido Nacional Libertario todavía no es partido en toda la región y por lo tanto queda mucho camino por recorrer y puede estar el cálculo ahí, pero hoy en día no lo veo así. Es paradójico, primera vez que las oposiciones de alguna forma podrían, la centro y la centro derecha, gobernar y ganar en primera vuelta y al parecer no va a ser así porque no se van a poner de acuerdo. Yo veo que son proyectos más que diferentes, con ambiciones distintas. Creo que ambos, Chile Vamos, y particularmente el Partido Republicano con el Partido Nacional Libertario, están pensando mucho más en el resultado en el Congreso que en la presidencial. Y eso sin duda va a afectar o va a condicionar un posible gran acuerdo a nivel de primarias presidenciales. Porque al final del día, ¿Pero eso porque dan por ganado que va a volver la derecha a la moneda? Yo no daría por ganado, porque efectivamente, como dice... Que de hecho, el presidente de la U, Guillermo Ramírez, ha sido muy de la posición de, ojo, cuidado aquí, la izquierda es un contendiente espectacular, yo en esto con estoy, Bachelet, sin Bachelet en su minuto. Yo en esto estoy más cercano a la opinión más realista que tiene Guillermo Ramírez que la opinión más optimista que he escuchado de algunos. Lo vimos ayer en el Congreso, en el Senado. Ganó Vamos a hablar de eso. Una mesa, José Manuel Sandón, con votos del oficialismo, con un vicepresidente del PPD, sin tener mayoría. Y eso perfectamente puede replicarse a nivel presidencial, dependiendo sin duda quién pase a la segunda vuelta y quién pase también del oficialismo a la primera. Pero no hay que ser confiado en política. Carolina Toá y Janet Jara pueden ser perfectamente muy buenas candidatas en una segunda vuelta y esta cosa hay que verla a medida que avanza. Todavía falta para la primaria, pero yo no soy de los optimistas que dicen, no, hoy las encuestas dicen que sumados los tres da un 60 y tanto %. Eso es hoy, pero no se condice quizás con la relación que existe en el momento de votar. De hecho, Cristian, desde la oposición, en algunos sectores quizás con más fuerza unos que otros, se recuerda lo que fueron la votación del rechazo, ese 62%. Como los padres del rechazo, los padres del 62% y que se puede de alguna manera extrapolar a lo que es una elección presidencial. Yo te lo he escuchado varias veces. A pensar en eso es bastante loco, ¿no? Es bastante loco porque además lo que pasó después del rechazo es que todos quisieron ser padres de ese naciente guagua de 62% y pensaron que el desafío era hegemonizar. A ese grupo más que buscar construir una alianza grande de derecha y de centro derecha. Y lo que tenemos hoy día es que el escenario está bastante fragmentado dentro de la derecha y yo podría concordar en que la izquierda puede ser una gran... O sea, son grandes competidores. Grandes contendientes, como dice Guillermo Ramírez. Exacto, y son muy buenos en las batallas electorales, pero también creo que esa capacidad que tiene la izquierda de ser muy bueno en las contiendas electorales también tiene que ver con la incapacidad que tiene la derecha de ponerse de acuerdo mínimamente. Y en los hechos lo que estamos teniendo hoy día es un clima social, pero también con efectos electorales donde tenemos 3/3, más o menos, un tercio que es derecha dura, si se quiere, o la nueva derecha, como queramos llamarlo, que a lo mejor es un poco menos un tercio que es la derecha tradicional de Chile Vamos y un tercio que es la centroizquierda-izquierda. Y eso es lo que estamos teniendo hoy día. Y esa fragmentación de la derecha puede hacer que el tercio que tiene la izquierda, el 30%, en una segunda vuelta sea muy competitiva respecto de una candidatura de derecha que a lo mejor va por los extremos. Entonces, dicho de otra manera, el riesgo que tiene la derecha de perder la elección es el riesgo lo tienen adentro, por la propia fragmentación que tienen, por la propia fragmentación, por la propia división. Y el riesgo que tiene la izquierda de perder la elección es que no logren consensuar la unidad, que es lo que debieran apostar. Esa es la paradoja. O sea, la izquierda tiene que asegurar la unidad, y ese es su foco. La derecha tiene que asegurar una suerte de gobernabilidad entre dos mundos que ya no se van a juntar naturalmente. Pero esos dos sectores no los veo muy cerca de estar muy unidos. Por eso. No, algún minuto por eso digo, sí, la gobernabilidad. En la derecha, te digo. O sea, porque ya claramente no se van a unir en la primera vuelta presidencial, pero si además de no unirse en la primera vuelta dan signos y señales de que si alguno de esos lotes, sea la derecha nueva, más dura, o la derecha centro-derecha,
va a estar permanentemente tensionada con la misma derecha, la señal de ingobernabilidad que puede estar dando la derecha en cualquiera de sus variantes puede ser tan grande que termine imponiéndose una candidatura de centroizquierda porque aparece, ¿verdad?, con menos votación potencial, pero con más capacidad de darle gobernabilidad al país, y en eso puede hacer que una segunda vuelta se termine inclinando en favor de la centroizquierda. Y ese concepto de ingobernabilidad, y paso a otro tema de la semana, de hecho de ayer, bien fresquito hay que decirlo, desde el oficialismo se apuntó en términos de gresca, pelea, discusión, como quiera ponerle usted, por la cabeza del Senado. Manuel José Sandón, el senador Felipe Kast, había un acuerdo administrativo que, a juicio de muchos en la Cámara Alta, se quebró cuando se dio este cambio, digamos, y finalmente llega Matías Walker a ser vicepresidente, o José García Ruminote en su minuto, Jimena Rincón pasando, digamos, desde el oficialismo, me decía, el senador Lagos Ver durante el día, pasando a la derecha, se rompe ese acuerdo administrativo y queda esa gresca, digamos, entre Felipe Kast y Manuel José Sandón. Se habló de que aquí, si la derecha no podía tomar el Senado, que generalmente el Senado siempre era bastante ordenado en quién lo lideraba, quién era la mesa, aquí... Que se respetaban los acuerdos. Se respetaban los acuerdos, no así decían desde el Senado en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputadas y Diputados, que era más habitual. Pero hay una crítica ahí a la derecha en términos de, si no pudieron llegar con vicepresidencia y presidencia, ¿cómo esperan llegar a la moneda? ¿Qué te parece eso? Esa es la crítica que o más bien el análisis que, bueno, en tiempo de elecciones está para todo. La inevitable capacidad que tiene la derecha de autoinfligirse daño, y es así. Yo coincido con Cristian. Efectivamente, la derecha, lamentablemente, ayer nos dio muestras de ello. No solamente en el Senado, sino que en la mañana también en la Cámara de Diputados con la acusación constitucional contra súmale, Maya sí. Fue un día muy complejo. No creo que fue un día bueno para Chile Vamos, particularmente. Para Chile Vamos. Producto de sus propios errores. Yo creo que voy a separar el rol aquí. Muchos han tratado de, y yo creo que tanto el oficialismo como parte del Partido Republicano y Social Cristiano, trataron de aprovechar esta circunstancia de tener un descolgado, como el senador Osandón, y trataron de sacar frutos personales y por eso terminaron apoyándolo en la votación. Pero aquí, más que el rol o el liderazgo que tuvo Belén Matei, yo creo que aquí fallaron los partidos políticos. El liderazgo de Guillermo Ramírez en la UDI, de Rodrigo Galilea en Renovación, de no saber ordenar sus parlamentarios, uno en la Cámara de Diputados, que no dieron el triunfo a la acusación constitucional. Yo creo que habían razones para aprobarla. Se decía que era de estos años de la administración Boric, la única, escuché por ahí, la única acusación constitucional que se iba a ver desde lo constitucional, más que desde lo político. Igual la Cámara casi nunca se da ese factor, pero a mí, desde la perspectiva como abogado, tengo la sensación de que de las 7 que se han presentado y que han fracasado todas, esta era la que tenía más razones de fondo para poder presentarse y aprobarse. Pero así todos no fueron capaces de ordenarse, y en la tarde del espectáculo que tuvimos en el Senado, en que José Manuel Osandón otra vez, bueno, lo conocemos ya, sus características de díscolo, de siempre ir en contra de Chile Vamos, finalmente supo canalizar el ambiente electoral y conquistar también el oficialismo y los votos de republicanos para generar esta especie de fragmentación, y yo tengo entendido que era tratar de infligir algún daño a la candidatura de Belén Matei, pero sorprende que todavía a esta altura del partido la derecha sea capaz de pegarse esos autogolpes sin la posibilidad de mirar el futuro del país y ver que hay una elección. Entonces muestra una división, digamos, en la oposición, en Chile Vamos, en las derechas, como se dice, ¿no? Pues mira, yo, más que en la oposición, yo diría que hay algunos elementos, ¿no? Claro, porque la oposición son varios núcleos, hay que decirlo. Sí, por eso digo la oposición. Sí. Chile Vamos, 3 senadores se salieron de esta votación y fueron a la vez herramienta o instrumento del oficialismo, e insisto, del Partido Republicano y Social Cristiano, que yo creo que mirando también la posibilidad de dañar una candidatura que a ellos no les gusta, que compite contra ellos, aprovecharon las circunstancias y finalmente se infringió el daño que buscaban. En el fondo no obtuvo la presidencia Felipe Kast. Y eso habla de lo que comentamos. Por el fondo, esto puede replicarse en otra instancia, en otras elecciones parlamentarias, y puede también dañar la elección presidencial si es que existe esta dispersión o como se dé la campaña también entre los candidatos de las oposiciones. ¿Cristian? Sí, estoy de acuerdo. Y creo que la derecha en conjunto ha dado muchas señales de incapacidad de ponerse de acuerdo, y lo que creo que es peor es de anteponer una visión subjetiva y política a decisiones que son más bien técnicas y de Estado. 2 ejemplos. La reforma previsional. La tensión que hubo en la derecha no fue una tensión técnica, fue una tensión eminentemente política. Los republicanos, ¿verdad?, los nacionales, los libertarios quisieron infligirle una derrota a Chile Vamos y le dijeron que de alguna manera la reforma previsional le estaba metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y que pactaron con la izquierda. Chile Vamos le dijo, no, nosotros no estamos pactando con la izquierda, estamos haciendo posible una reforma. Tensión
pura y dura política, donde la técnica no estuvo al centro de la discusión. Ahora, en esta última votación de acusación constitucional, donde los expertos, tenemos un abogado, dicen que era la más constitucional de todas. Y la votación fue la más política de todas en la derecha, donde se descolgaron, donde hubo republicanos que votaron en contra, en algo que era absolutamente inesperado. ¿Y por qué? Por, de alguna manera, una venganza por las acusaciones que habían generado ellos y que Chile Vamos no lo había apoyado. Y además para dejar en una posición incómoda a Chile Vamos. Todas esas señales, que parecen muy de élite, muy difíciles de interpretar, finalmente van decantando en una ciudadanía que mira a la oposición como un conjunto y dice, no necesariamente están capacitados o preparados para gobernar, no necesariamente lo harían mejor que este gobierno. Y eso desgasta, Y al frente tú tienes la posibilidad en el oficialismo de tener una candidatura más ordenada. Y vamos a ver si logran ordenada en torno a una cierta unidad. Si lo logran, probablemente tienen con un tercio de los votos hoy día, tienen una probabilidad de llegar a la segunda vuelta y eventualmente ganar esa segunda vuelta. Vamos a ver, todas las semanas tienen su afán. Cristian Valdivieso, Rodrigo Orellano, muchas gracias por acompañarnos. Encantado como siempre. Que tengan una buena noche. Gracias por estar aquí en Estado Nacional Prime. Nosotros seguimos, claro, pausa, ya regresamos, conversamos, aquí voy, por nada que ver. Vamos con el subsecretario de Pesca, claro, manifestaciones, movilizaciones, violencia lamentablemente que se dio durante los últimos días por la ley de fraccionamiento, de qué se trata, cuál es la postura también del Ejecutivo, qué está pasando en el Congreso, a la vuelta aquí en Estado Nacional Prime. No sé. Regresamos a Estado Nacional Prime por Canal 24 Horas, 24horas.cl, y estos minutos nos dedicamos a ver uno de los temas también del día, desde la política, lo técnico, pero también en términos de la contingencia. Lamentablemente hechos de violencia que se dieron durante las últimas horas, donde la discusión actualmente en la Comisión de Hacienda del Senado sobre la ley de fraccionamiento, la ley de pesca, ha generado discusiones. Vamos a hablar justamente de este tema. Está con nosotros el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Sala. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Primero que todo, no me voy a concentrar solamente en los hechos de violencia, que son totalmente condenables, lo ha condenado el gobierno el día de hoy de manera transversal, pero que muestran, y ahí luego la pregunta, a su juicio un síntoma de desesperanza por parte del sector de la pesca artesanal sobre lo que es este proyecto, los fantasmas de lo que fue esta ley que dicen la llamada ley Longueira en su minuto. ¿Cómo lo analiza usted, que tiene contacto bastante constante con los pescadores? Sí, yo creo que el mundo de la pesca artesanal tiene, al revés de lo que uno puede imaginar, muchísima esperanza en la tramitación de este proyecto. Y se produce un desencanto cuando el proyecto se paraliza, cuando el proyecto no avanza a la velocidad que los actores esperarían. Actualmente está con discusión inmediata, perdón, ¿no? Está con discusión inmediata en el Senado y ha tenido discusión inmediata, ya se ha renovado 2 veces y lamentablemente no hemos logrado sacarla aún de la Comisión de Hacienda del Senado. Ya. ¿Por qué razón? Para entenderlo. Yo creo que hay interés o se ha planteado el interés de escuchar a todos los actores. La verdad es que se escucharon a más de 40 actores en la tramitación en el primer trámite y más de casi 28 o 30 actores en la tramitación en la Comisión de Pesca del Senado, pero los mismos actores probablemente esperan ser escuchados también por la Comisión de Hacienda y eso puede estar generando una dificultad. Yo creo que los pescadores artesanales perciben que en la Comisión de Hacienda de la Cámara esto se tramitó en un día, en 2 sesiones largas que se hicieron en la Comisión de Hacienda de la Cámara y en el Senado se ha extendido un poco más. Nada de esto justifica que existan los desmanes que hemos visto, las agresiones que hemos visto. 8 carabineros heridos, bloqueo de los puertos. Es algo que afecta incluso al mundo de la pesca artesanal, que siente que un proyecto que han respaldado con mucho entusiasmo y con manifestaciones muy pacíficas durante estos meses, hoy día se ve empañado por el accionar de unos pocos que cometen estas atrocidades. ¿Usted cree que son minoritarias las manifestaciones? No tengo ninguna duda. ¿O de un grupo minoritario? No tengo ninguna duda. Yo interactúo con las organizaciones de la pesca artesanal, con las confederaciones, con las federaciones y con sus sindicatos y la verdad es que la gran mayoría está rechazando las manifestaciones violentas porque esperan que esto se resuelva con un diálogo democrático en el Parlamento. Aún así, y sacando lo violento evidentemente, y usted dice que es minoritario, hay manifestaciones de distintos grupos de pescadores artesanales. Ahora, uno quiere entender sobre qué se está manifestando si tienen tanta esperanza por el proyecto. Un punto
no el retraso, pero sí que se va aletargando, digamos. ¿Usted cree que hay una desconfianza por parte del mundo de los pescadores artesanales de que esta carga, digamos, que tiene cuando se habla de ley de pesca, en el concepto de los empresarios nuevamente van a ganar? ¿Cómo entenderlo también? ¿Y cómo lo está viendo el gobierno en ese sentido? Yo creo que la legislación pesquera y la actividad política tienen un problema de reputación importante cuando analizamos la normativa pesquera. No hay que olvidar que la ley de pesca vigente fue aprobada existiendo condenas por cohecho y por soborno. Hubo influencias indebidas durante la tramitación de la normativa que hoy día nos rige. Y hoy día tenemos una distribución que fue inequitativa del recurso. Eso es la ley de fraccionamiento, para que los televidentes que ven el programa comprendan. La ley de fraccionamiento es la distribución entre cuánto le corresponde de los recursos pesqueros al sector industrial y al sector artesanal. Sí. Y hay distribuciones que son completamente injustificadas. Por poner un ejemplo, el jurel en el Norte Grande, 95% para la industria, 5% para el sector artesanal. Inexplicable. Sí. La jibia, 80% para los artesanales, merluza, 60% para la industria, lo que hay actualmente. No, sí. Pero el jurel, 90%, claro. Porque depende del producto. Es bueno comentar esto, subsecretario, que nos explique, no es lo mismo la merluza que la jibia y el jurel. Por cierto, Pero ¿cuáles son los factores que influyen ahí para poder hacer este equilibrio? Es muy importante visualizar cuál es el recurso, dónde se encuentra y quién lo puede pescar. Ya, esos tres elementos. Pongo un ejemplo. La sardina y anchoveta. La sardina y anchoveta es un recurso que se encuentra dentro de las 5 primeras millas desde la costa. 5 primeras millas, que es un área reservada para la pesca artesanal. Es por lo tanto inexplicable que más del 80% de ese recurso esté asignado a la industria, que no puede pescar ese recurso dentro de las 5 primeras millas. Y por lo tanto, finalmente se genera una titularidad sobre este recurso que en realidad le corresponde de explotación al sector artesanal. Y eso es una herencia de la influencia indebida que hubo en los debates legislativos anteriores y lo que hemos tratado de resolver con mucha transparencia en el debate legislativo actual. Ahora, pero uno, y no quiero ser simplista porque yo sé que es bien complejo toda esta discusión que ha sido de años, antes del gobierno del presidente Boric, pero en esa mirada, aquí tienen mucho más que ganar que perder los pescadores artesanales. ¿Por qué veo entonces por el lado de que se letarga? Bueno, el Congreso tiene que tomarse su tiempo para recibir a los distintos sectores, pero de alguna manera no se entiende. Por ejemplo, estaba viendo algunas declaraciones del día, nos quedamos con las migajas, el Estado le da a todos los empresarios. Todavía hay un concepto de que efectivamente los pescadores artesanales nuevamente van a perder, si lo veo en esa línea. Yo creo que es importante, más allá de la cuña que de repente se genera en el contexto de una manifestación, ver cuáles son las opiniones que están entregando los dirigentes representativos de la pesca artesanal que han estado presentes en la discusión. Me estoy refiriendo a los presidentes de confederaciones, de federaciones, de sindicatos de base, y todos ellos plantean que el proyecto de fraccionamiento es un proyecto que viene a hacer justicia en la distribución de los recursos pesqueros. Ocurre muchas veces que en el fragor de una manifestación probablemente quienes no han participado en el debate pueden entregar otro tipo de opiniones, pero la verdad es que... Pero tienen esa percepción, al parecer. Y por lo tanto, nuestra labor es hacer mucha pedagogía respecto de cuál es el contenido que hoy día está en el proyecto, y lo que nosotros hoy día hemos visto es que el mundo de la pesca artesanal respalda el proyecto de fraccionamiento, pero espera que ese proyecto de fraccionamiento se tramite en un tiempo oportuno y además espera no ser defraudado durante la última fase de tramitación. Ellos ya han visto cuál fue el primer trámite del proyecto, vieron qué es lo que salió de la comisión del Senado y esperan que en la última fase de tramitación, que justamente se está dando en el Senado, que es donde existieron antecedentes de influencia indebida, exista total transparencia y no se retroceda en la asignación de recursos que están establecidos en la ley de fraccionamiento. Ahora, solamente un punto, y le hago la pregunta desde esa relación que tiene usted con este sector en particular y con lo que estamos viendo en las manifestaciones, para pasar a otro punto. Que el gobierno presente querellas contra quienes resulten responsables por lo hecho, por ejemplo, en la Ruta 5 Sur en el Maule. 8 carabineros heridos. ¿Puede generar un quiebre también entre esa conversación con los pescadores? Es que yo... ¿Son nuestros compañeros? No, yo francamente creo que no hay ninguna forma de que el mundo de la pesca artesanal le otorgue legitimidad a una agresión
como la que se produjo en la Ruta 5 Sur. La quema de automóviles y la agresión a carabineros no es un comportamiento legítimo, no hay tolerancia frente a ese tipo de acciones. ¿Los bloqueos en el puerto? ¿A los barcos también? Evidentemente no corresponde afectar intereses de terceros para defender un interés propio por legítimo que sea. Entonces, aquí quiero distinguir lo que ocurre con grupos muy minoritarios de actores que cometen este tipo de acciones y los 120.000 pescadores artesanales que están expectantes respecto de la tramitación de este proyecto. Y quiero decir una cosa fundamental. Aquí hay espacio para el desarrollo de la industria, para el desarrollo de la pesca artesanal, para el desarrollo de las pymes. Esto no es un proyecto unidireccional, no es aquí le damos a la pesca artesanal. Este es un proyecto que viene a hacer una distribución equitativa de los recursos. Ya. No tiene argumento entonces, a juicio subsecretario, que parte de la industria de la pesca diga que el actual proyecto de fraccionamiento, más la ley de pesca, digamos, como se quiere modificar, haría inviable algunos sectores de la industria? Sí, yo he escuchado esa... Porque está presente, digamos, se ha dicho. Yo he escuchado esa afirmación y es una afirmación, una retórica media un poco catastrofista que de repente escucha uno en alguna gerencia fundamentalmente. Aquí hay que visualizar en qué condiciones, quiénes somos desde el punto de vista pesquero. Nosotros somos la 10ª potencia pesquera del mundo. Y somos la 10ª potencia pesquera del mundo no porque hagamos las cosas extraordinariamente bien, sino porque habitamos frente a la corriente de Humboldt. Porque estamos bendecidos, digamos, de alguna manera. Habitamos frente a la corriente de Humboldt, que es algo así como la pesquería del mundo. Por eso Perú es la sexta potencia pesquera del mundo. Entonces, ¿cuál es el estado de desarrollo de nuestras pesquerías o cómo se ve de prosperar la actividad pesquera? En febrero de este año, la OROP Pacífico Sur, que es el espacio donde se resuelve la distribución de las cuotas globales de jurel para todos los países del mundo, resolvió que solo este año creció un 25% más la cuota de jurel. Es decir, estamos frente a un escenario extremadamente próspero de la principal pesquería de Chile. Claro, crecerá 25% porque hay una mayor, le hago la pregunta, una mayor reproducción, digamos, de la especie en ese sentido. Porque hay una mayor oferta, hay abundancia, no abundancia, pero mayor número. Porque gracias a los cuidados regulatorios que se han ido adoptando a lo largo del tiempo, hemos pasado de una pesquería que se encontró depredada y en estado de sobreexplotación hace 15 o 20 años atrás, a una pesquería que hoy día se encuentra completamente sana. Y precisamente porque se encuentra completamente sana, hoy es el día que uno puede decir, oye, ¿cómo vamos a distribuir esto hacia adelante, hacia el futuro? Porque efectivamente vemos un futuro próspero para la principal pesquería del país. Claro, porque hay que hacerla sostenible y sustentable. Así es. Que esa es la idea también de esto. O sea, hay que entregarle un beneficio a quienes participan de la actividad pesquera hoy y a quienes van a participar de la actividad pesquera mañana. En eso consiste también la sustentabilidad, no es solo biológica, también es social para los pescadores de hoy y para los pescadores de mañana. Claro, subsecretario, se espera, y me lo comentaron de la Comisión de Hacienda, bueno, viene semana distrital, ya lo práctico, digamos, la discusión del proyecto, hacer un cronograma, abril, mayo. ¿Usted tiene plazo? Me imagino que le gustaría que saliera, bueno, mañana no, pero digamos la próxima semana, evidentemente, tras toda la discusión. Pero ¿se podría seguir, buen chileno, no pateando, feo eso, pero aletargando, digamos, la discusión legislativa, postergando? El Ejecutivo va a hacer todo el esfuerzo porque el proyecto de fraccionamiento se tramite en el más breve plazo posible. Voy a explicitar esto en qué consiste. Cuando el Ejecutivo define discusión inmediata para un proyecto, lo que establece la norma constitucional es que el proyecto debiera tramitarse en un plazo de 6 días. Es la mayor urgencia que tiene a disposición el colegislador. Sí, y significa 6 días. Por algo también se coloca. Así es. En este caso, hemos puesto discusión inmediata durante 2 periodos y no hemos logrado salir de una comisión. Nosotros esperamos, confiamos en que el trabajo de la Comisión de Hacienda va a permitir que salgamos de esta comisión deseablemente en la primera semana de vuelta de la semana distrital, que es la próxima semana de sesión del Congreso. ¿Y podrían haber cambios, usted espera, cuando llegue a la Cámara de Diputadas y Diputados? El proyecto se encuentra en segundo trámite. Nosotros creemos que probablemente va a tener algunas modificaciones en el Senado y probablemente también algunas modificaciones en tercer trámite. La percepción que nosotros tenemos es que
hoy día sobre las 18 pesquerías que versa el proyecto hay 15 o 16 que se encuentran claramente consensuadas respecto de cuál es la distribución justa de ese recurso. Y hay que centrar la discusión en aquellas pesquerías que se encuentran con más debate o donde las posiciones están más encontradas. Subsecretario Julio Sala, subsecretario Pesca y Acuicultura, nuevamente gracias por acompañarnos, por explicarnos la situación y esperemos a ver cómo se va desarrollando esta ley de fraccionamiento. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Termina aquí Estado Nacional Prime. Un placer estar acompañándonos. Muchas noticias que vamos a seguir, por supuesto, actualizando en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.